pedían si yo podía hacer una actualización de cómo lo pensaba ahora, 25 años después, yo qué sé, o 30. Eh, Pasó. Interesante la propuesta, no se me había ocurrido nunca. Un caso muy lindo. Alguna vez por ahí lo podemos ver porque es comparar la clínica de hace 30 años con la clínica Sí. ahora, ¿no? Eh, Era un chico que atropellaba a un transeúnte y bueno, no sabía si las luces estaban rojas, verdes, y empieza toda una historia de por qué mata a ese hombre que se llamaba fulano de tal, que era el nombre del abuelo. Bueno, les cuento así rápido, ¿no? Pero él era hijo de una mujer que estaba enamorada del nombre que él tenía, enamorada de un tipo que tenía el nombre que él tenía. Y ahí se va dando toda la historia, pero bueno, le estoy contando porque me acaban de llamar de Madrid. Interesante. Sí, no me acordaba casi nada de ese caso. ¿Pero está en tu libro? En mi libro, sí, un capítulo de mi libro. En tu primer libro, Primer libro personal, después tengo 15 con otros. bueno, faltan los próximos libros donde esté todo el material que estás produciendo estos últimos años, que no está en ningún libro todavía. Bueno, están en algunas de las conferencias que están publicadas en otras revistas que no son de APA. Bueno, pero falta un libro donde esté Sí, prolija, donde esté revisado y compilado para poder leerlo cómodamente como el primero. sí, vamos a hacerlo. Bueno, ¿empezamos? ¿Cómo Bueno, no? Tengo el acta del viernes pasado, que fue 24, ¿verdad? Bueno, Sí, comienza, me escuchan bien, ¿no? perfecto. Comienza Estela Tebaldi señalando que la inteligencia artificial sería el equivalente en la mitología griega de consultar al oráculo. Entonces, el oráculo terminaba diciendo lo que el consultante quería escuchar, a veces sí, a veces no, con muchas confusiones y con muchas tragedias que se producían hasta descompensaciones. Se menciona la ausencia en la inteligencia artificial de fenómenos exclusivamente humanos, como transferencia, contratransferencia y la posibilidad de trabajar en transferencia negativa, a diferencia de la inteligencia artificial que siempre lo haría en una transferencia amistosa, como así también la prevalencia del pensamiento mágico. Raúl Tebaldi menciona la lógica de la esperanza y la desesperanza del seminario anterior respecto al riesgo de suicidio. Entre paciente y analista hay un vínculo a partir del cual el analista sería el encargado de conectarse con la problemática de lo no integrado. Siguiendo a Roussillon, sería una escisión sufrida de todos los contenidos y elementos psíquicos requeridos para la integración psíquica que quedan fuera de la circulación mental. Nos interesa tener en cuenta la idealización en relación al oráculo, sin olvidar que Edipo había tenido un gravísimo trauma preverbal, con un gran peso vincular. Así como en la época de Sófocles había sacerdotes intermediarios que intercedían en el mensaje del oráculo con el destinatario de la admonición, actualmente en las afirmaciones de la inteligencia artificial podría haber intereses políticos, comerciales y de control social. Ricardo Spivak pregunta si lo no integrado en Roussillon podría equipararse a lo no representado y a la vez qué diferencia habría con lo no representable según la conceptualización de Maruco. Genaro propone que habría dos niveles de decisión. La de lo no inscripto sería, por ejemplo, la decisión del trauma de la infancia de Edipo.
el padre que quiere matar al hijo. Lo irrepresentable sería el trauma infantil. Lo no integrado sería lo no representado en un plano de lo preverbal. Se mencionan las diferencias y similitudes entre la indiferencia, la neutralidad y la abstinencia. La neutralidad, es decir, la indiferencia, en realidad es de alguna manera la negación de la contratransferencia. El analista percibe su contratransferencia y puede utilizarla en el proceso analítico en la medida que es neutro. Las palabras del paciente penetran el inconsciente del analista y provocan reacciones en él. La abstinencia sería no anteponer el propio discurso frente al discurso del paciente. Como decía Bion, escuchar sin deseo, sin necesidad de entender, sin historia, es decir, poner a disposición el aparato psíquico del analista. La neutralidad sería diferente porque llevaría al analista a la indiferencia en relación a lo que dice el paciente, pudiendo ser analizado como un jeroglífico para tratar de desenhebrar fallas en la estructura lingüística de su discurso. Sería lo que propone Lacan en su teoría. El analista tiene en la sesión percepciones, recuerdos, fantasías y hasta sueños. Se menciona un caso de Joyce McDougall en el que una paciente le cuenta un sueño. Ella le hace una interpretación del sueño y se queda con una sensación de insatisfacción. Es decir, hay algo que no le cerraba. Y a la noche, Joyce tiene un sueño sobre esta paciente que le permite entender el sueño que ella le había contado antes. Ese sería el efecto de la contratransferencia. Raúl Tebaldi recuerda que Winnicott también menciona haber tenido sueños promovidos por contratransferencia. Un paciente psicótico que él estaba atendiendo le genera un sueño de fragmentación corporal. Estas serían las claves, desde el punto de vista del analista, para lograr integraciones en pacientes de cierta gravedad. Siguiendo a Freud en la tragedia edípica, el trauma preverbal pertenece a lo predípico. Todo lo que acontece en ese periodo acontece frente a un yo débil que no puede enseñorearse frente a la experiencia. Este sería el punto de partida de Roussillon. Edipo sufre un trauma preverbal, un intento de asesinato, que en algún lugar del aparato psíquico queda inscripto. Es imposible, dice Freud en el 38, que una experiencia traumática no quede inscripta. En el trabajo de Roussillon se alude al cuerpo y a los significantes formales de Didier, según lo cual el cuerpo estaría presente en la sensorialidad desde el inicio, jerarquizando el yo piel, el yo auditivo y el yo visual. Lo sensorial jugaría un papel en la vida fetal. Esta sensorialidad estaría en contacto con un objeto que genera un accionar, que puede ser inadecuado y por tanto traumatizante. Si ese objeto no aporta las vivencias necesarias para facilitar la metabolización de la experiencia sensorial, de inscribirla primero en forma primaria para poder luego reescribirla y habilitar su elaboración, se generarían fallas en la integración de la sensorialidad y las vivencias primarias con el objeto. Se menciona al significante de demarcación a partir de una paciente de Susana Crespo, que en ocasión de un accidente de auto estando embarazada, la sacan por la ventanilla del auto. La vivencia de esperanza vinculada con el nacimiento acerca que siempre habrá un analista que la saque por la ventanilla. ¿El bebé registró este accidente en algún lugar del psiquismo? Habría huellas anémicas donde quedaría un registro que serían ingobernables, que podrían vincularse con el origen de la pasión. Roussillon hace hincapié en que no solamente existe una narrativa, sino también una acción. Sería el significante formal. Ahora, ¿qué sucede cuando lo vivenciado no está narrado? En el caso que describe Roussillon, un paciente ingeniero de características narcisistas y con pensamiento de carácter operatorio,
que transcurrió por varios análisis, se trata de identificar el trauma preverbal. Genaro agrega que sería el trauma perdido, preverbal, ligado a escisiones primarias. En la madre sería posverbal, ligado a su vez a la escisión secundaria, o sea, una simbolización secundaria. La simbolización primaria y sus nuevas representaciones habilitarán la integración y la simbolización secundaria. Roussillon se acerca a su paciente, que presenta un lenguaje intelectualizado y casi autista, interesándose en sus inventos y la industria para la que trabaja, buscando una espesura simbólica, flexibilizando el encuadre e involucrándose de manera similar al análisis de niños, dado que este paciente tendría un núcleo autista. El paciente representaría en su profesión el trauma originario, primario, a través de los artefactos que se unen, válvulas y conexiones de caños y cables, repitiendo en su trabajo productos que no puede explotar económicamente. Se sabotea él mismo. Y todo este trabajo ingresando al taller prohibido del padre. El padre violento y a la vez inventor no lo dejaba entrar a su taller. El paciente pasará su vida tratando de hacer acoples que a la vez no podía patentar o escribir en un registro de patentes e integrarlos a una actividad económica. De la misma manera que no podía escribir lo traumático y la repetición. La compulsión a la repetición sería una tentativa incesante de encontrar la conexión que le permita inscribir el trauma. Esto subrayenlo, ¿no? La compulsión a la repetición sería una tentativa incesante de encontrar la conexión que le permite escribir el trauma. Digo, perdone que haya interrumpido, pero me parece Sí, por favor. esencial. No es la compulsión a la repetición para la descarga. Es la mano de la estatua que asoma para que alguien la tome, ¿no? Esta es la diferencia entre Lacan, el goce y todo el psicoanálisis post-lacaniano. Y lo que pienso yo, ¿no? Sí, adelante. Roussillon sitúa el discurso del paciente centrado en describir sus artefactos como absolutamente separados del contacto con el analista, un paciente plomazo, con un discurso plomizo, con aspectos autistas, que no espera nada de su objeto primario, paralizando el pensamiento del analista. Puede percibir que con sus acoples buscan conectarse con un ser humano. El analista decodifica en su contratransferencia las dificultades de este paciente para integrar experiencias sensoriales y el vínculo temprano con la madre. Se menciona un cambio de paradigma siguiendo el trabajo de Roussillon, Fred Bush y Perelberg, que tendría que ver con trabajar la resistencia de pacientes que no pueden dar acceso al material de sus traumas preverbales. El analista ayudaría al paciente a simbolizar a partir de su conducta o de sus creaciones artísticas o profesionales, buscando un cambio psíquico. No sería una resistencia, sino la carencia del tejido psíquico que imposibilitaría la integración. Se menciona también el afecto integrado al psiquismo, que sería mediado por la madre, que promovería la evolución de la pulsión ligada al afecto. Si el afecto no llega a lo psíquico, es que falló el objeto materno. Sería otro origen de las huellas némicas ingobernables. Se resalta el valor de analizar la gestualidad del paciente adulto y encontrar los significantes formales, sensoriales y de demarcación. Muy Bueno, bueno. Excelente. Bien, Excelente. muy Sí, bueno. Gracias. Ujú. Muy La linda. verdad, un seminario riquísimo y un acta, muy este, bueno. bueno, encaminalo, Raúl, y después yo intervengo que quiero decir algunas cosas. Bueno, no, no, Norberto. Primero, fíjate qué interesante cuando nosotros decíamos que Green en realidad estaba paranoico con Lacan, cuando te criticó a vos el uso del término significante. Acá tenemos
en los analistas post-freudianos, el uso del significante, que obviamente no es un exceso, querer suprimirla, el término significante, un exceso de Green fue, ¿no? Porque es evidente que está incorporado al lenguaje psicoanalítico y que no necesariamente alude a la forma en que la lingüística de Saussure usada por Lacan lo tomó, ¿no? Yo creo que todos entendemos bastante bien en este trabajo de Roussillon que cuando él usa la idea del el concepto del significante formal, alude a que hay algo en el lenguaje, hay algo en la narración de los sueños que apunta al problema de si existe un sujeto o un objeto y cómo está representado y cómo evolucionan esas representaciones, incluso en los sueños, a partir del diálogo transferencial, a partir de la intersubjetividad transferencial. Sí, en un primer sueño que él comenta, prácticamente no existen sujeto y objeto. Ya en el segundo sueño hay dos elementos que se reúnen. Entonces, esas, es como si él estuviera proponiendo, me parece a mí, escuchar este lenguaje primario o lenguaje acerca de lo primario en el cual se juegan estos significantes hasta que van emergiendo todas las problemáticas que el paciente ejecutaba como trabajo en el mundo real de su taller, empiezan a aparecer dentro de los sueños como aproximaciones, separaciones, tablas que se unen para hacer un trineo que se desliza y que el mismo paciente parece decir, bueno, pero el bebé del trineo lo puede tener, como si hubiera encontrado en el soporte transferencial un sostén que evidentemente no había encontrado en el vínculo primario con la madre, ¿no? Y la otra cosa que me parece interesante es que hace poco, Norberto, vos en un seminario dijiste que hay que tener cuidado de que es como que debajo del lenguaje neurótico, entendí yo, existe otra dimensión detrás de la neurosis próxima o contenida en la neurosis, que no forma parte de la neurosis, sino que forma parte de una problemática que se parece mucho, creo yo, a esta que está describiendo Roussillon, una problemática que alude a lo primario, a la génesis de la compulsión a la repetición, a la detención de los procesos mentales de transformación, que me parece una expresión feliz también de Roussillon, tener en cuenta que estos traumas detienen los procesos mentales de transformación. Bueno, ese es el comentario que se me ocurrió a mí a raíz del acta, del seminario y de algunos temas. El otro tema que yo creo que es muy evidente es que tu identificación primaria activa es lo que Roussillon llama la apropiación de un medio maleable. O sea, si el medio no es maleable, esa apropiación de un objeto con el cual se tiene prácticamente una relación de presencia pero sin interacciones que sean útiles para el desarrollo emocional y para todo, bueno, todo el planteo que está haciendo acá Roussillon de la simbolización. Obviamente que la apropiación es de una forma rígida que es la que produce esta, podríamos decir, característica tan notable de narcisista de este paciente, ¿no? Pero de nuevo, me parece que ese estadio apropiatorio al que le da tanta importancia a Rossignol y que obviamente él vuelve a reactivar, que algo de la relación con él cobre vida en ese esfuerzo de tomar lo primario, de acompañarlo hasta en detalles aparentemente casi de la problemática tecnológica que manejaba el paciente, ¿no? Con un interés así primario incondicional, digamos, por todo lo que el paciente hacía, lo que decía, preguntando, estando al lado, y al mismo tiempo imaginándolo al paciente como un bebé en el diván, que se retuerce para mirarlo en un encuentro,
el forzamiento que eso puede significar. Bueno, toda esta escucha de lo primario me parece que lo que hizo fue volver a habilitar la posibilidad de la apropiación del mismo medio que le creaba Roussillon. Y eso es lo que después genera los cambios en la simbolización. Pero esa apropiación es claramente, me parece, no sé si vos estás de acuerdo, muy semejante a la identificación primaria activa, ¿no? Bueno, Sí, ¿qué es lo que nada le más. faltó a Lacan, digamos, ¿no? Entender que hay, que el yo no es simplemente un sumidero de mentiras, de engaños, de identificación primaria pasiva, de alienación. Es también un yo que puede reconocer que pudo apropiarse para seguir Claro. adelante. Muy interesante, Raúl, muy interesante lo que dijiste. Yo marcaría algunas cosas y después discutiríamos. Una es esta. Él dice al comienzo del tratamiento del paciente que comenzó a verlo en un tratamiento de prueba una vez por semana, cara a cara, después dos, después tres y después cuatro, de acuerdo a sus posibilidades de tiempo. Primer tema a discutir, otra vez el tema de la frecuencia de las sesiones. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los analistas que vimos este año, tienen una característica que es que en el fondo todo el psicoanálisis contemporáneo se ocupa de lo que podríamos llamar la simbolización primaria, se ocupan de lo que yo llamo huellas anémicas ingobernables, no representadas, de lo que el mismo Roussillon habla como lo no representado, que de algún modo si uno lo sigue en Freud, esto es otra cosa que quería decirle. Se dice que Freud es un comentario bastante popular ahora, está viejo. Y las ideas envejecen si envejecen las ideas, no las personas. Freud es un viejo muerto. Pero las ideas de Freud no están muertas, son vigentes como tantos otros hombres de la humanidad que han desarrollado, inventado cosas que, pasado el tiempo, siguen estando como lugares de transformación. Freud no es Freud muerto, Freud es Freud transformándolo. Entonces, si ustedes recuerdan el proyecto para psicología de una proyecto de psicología para neurólogos, ustedes van a recordar que él hablaba de la traza anémica, bueno, tenía un tercer nombre, traza anémica, que era la inscripción de la sensorialidad. Él hablaba de dos transformaciones, de esa tasa anémica a la representación de cosas y la representación de cosas a representación verbal. Había dos transformaciones, una de la traza anémica sensitiva, sensioperceptiva, y de la representación de cosas, que ya era proceso primario, a la representación de palabras. Digo, este esquema lo va Freud dejando porque va progresando. Yo creo que la interpretación de los sueños es una gran apertura de Freud y al mismo tiempo es un gran riesgo, porque hace caer casi todo en términos de la representación verbal y del código lingüístico verbal, digamos. Pero a lo que yo quería llegar es a ver si puedo decirles esto. En una de las reuniones de este año, Abel dijo que había un continuo, hablando de todos los psicoanálisis y el psicoanálisis, un continuo entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Y a mí me pareció un error el comentario de Abel. ¿Por qué les digo un error? Porque me parece que si uno hace un continuo entre psicoterapia y psicoanálisis, le quita al psicoanálisis una especificidad que nos define. Si nosotros una vez por semana hacemos psicoterapia, ¿qué nos diferencia de el conjunto de los borrachos del abasto que se dedican a hacer psicoterapia? La institución, digo esto porque mi hijo tiene una banda que se llama Sindicato de los Borrachos del Abasto. Pero digo,
el término alude a algo que uno puede hacer de cualquier manera. Si nosotros queremos perseguir como psicoanalistas que somos de una institución psicoanalítica, no podemos decir que la psicoterapia es un continuo con el psicoanálisis. Hay un corte. ¿Cuál es el corte? Yo creo que el corte es cuando uno deja de trabajar con proceso secundario y trabaja con proceso primario. Y cuando trabaja con proceso primario, trabaja con estas trazas sensoperceptivas que de algún modo se van transformando. La idea de transformación está en el psicoanálisis contemporáneo. Esa es una de las cosas. Entonces, pensemos bien, porque nosotros, cuando Raúl comentaba el caso clínico que estábamos viendo, uno piensa, bueno, llegar a entender esas dos partes que se unen, esa especie de trineo que se cae y que algo lo para, son cosas que habitualmente nosotros no accedemos porque nos estamos quedando mucho con la simbolización secundaria, con la simbolización del proceso secundario. Trabajamos, digamos, sobre el proceso secundario, sobre la representación de cosas que pasa a representación de palabras. Lacan, digamos, en general digo esto, ¿no? Es lo que Lacan en APA nos fue convenciendo. Hay que trabajar sobre el lenguaje verbal, digamos, ¿no? Y lo que aparece todo el mundo, aparece Bion, aparece Klein, aparece los post-freudianos que estamos viendo, Green, bueno, todos los demás, aparezco yo en ese grupo, que lo que pensamos es que más allá de lo verbal hay algo que es lo que estamos viendo ahora como simbolización primaria. ¿Qué es la simbolización primaria? Esas huellas primarias que, como dijo Raúl muy claro, la pulsión que es mensajera, que no solo se descarga, da mensaje, no encuentra una recepción adecuada. Eso es porque el objeto está pensando en sus propios deseos y no está pensando en el deseo del niño. Eso se inscribe de alguna manera, como el intento de asesinato de Edipo, se inscribe en el aparato psíquico. Y cuando llega el juicio de Edipo, el juicio de Edipo se le hace a Edipo que mata a su padre, no a Edipo que fue intentado matar. Ese intentado matar está en algún lado. ¿Y dónde está? Está en un inconsciente que no es el reprimido. Podríamos pensar en el inconsciente originario, en otro tipo de inconsciente, pero no es el reprimido por investiduras que se, que se disminuyen, que se reprimen. No, está armado por un inconsciente que tiene trazas, huellas némicas, ingobernables, como las llamé yo, porque no tienen ligadura con el palabra secundario, pero que tienen dos vías. Esto sí lo dijo Green claramente, y está en ese texto también. El acto y el cuerpo. Interesantísimo. El acto y el cuerpo son dos maneras en que aparece la mano pidiendo ayuda. Lo sigue a Martí ahí, ¿no, no, Roberto? Lo sigue en un momento a Martí, sí, exactamente. Lo interesante de esto es que él no lo destaca demasiado, pero no queda otro remedio que pensar en la contratransferencia como el lugar, el inconsciente de la contratransferencia de uno, que en algún lugar le permite a uno dar cuenta de ese trauma perdido, como decía Juan. Ese trauma perdido es el trauma arcaico, es el trauma preverbal, es el trauma predípico, como ustedes quieran llamarlo, que fue descartado por Lacan. Toda esa rama fue anulada por Lacan, que se quedó aferrado a los sueños y a la realización de deseos. Otra cosa importante, esta actitud que mostró Raúl tan claramente, que se transmite no solo como síntomas,
síntomas de eso arcaico, sino como conductas en la vida. Esto me parece que es la clave. Es una manera de vivir que no es la, ¿cómo podríamos decir? Que no está regida por el proceso, por el principio del placer. Me sorprendió que hayan hablado de la lógica de la esperanza, porque volviendo a Green, uno vive con una lógica de la esperanza. También tiene una lógica de la desesperanza, que es la lógica que tiene que ver con toda la negatividad y la destructividad. Bueno, estos pacientes viven en una lógica de la desesperanza, de cierta destructividad. Son los que en nombre de Green son los que se mueren antes de tiempo. Norberto, ¿puedo decir algo? Pues, Sí, sí, dale, dale. mirá, me hiciste pensar en lo siguiente. Cuando Layo manda a matar a Edipo, había concurrido al oráculo. Entonces, esto fue antes del nacimiento. Y entonces, durante la gestación, padre y madre pensaban ya en asesinarlo. Esto registro en algún registro queda, que es un Sí, poco siguiendo el acto en la cual lo llevan a asesinar y decir, es previo. sí, eso es interesante, Francisco Pancho, porque implica pensar en un paso más, que es la inscripción fetal, ¿no? Así es. Ujú. Que es Pero un bien, punto delicado, pero yo pienso que sí, yo pienso que, suponte, para imaginar cosas, ¿no? Un tipo que supone que la mujer se embarazó con otro tipo y que cuando quiere acariciarle la panza, la mano de él le tiembla porque querría arrancarle ese hijo que no es propio. Eso claro. de alguna manera debe registrarse. Todas esas tensiones familiares de pareja, digamos, deben tener algún registro, pero te pido que dejemos por ahora tu comentario que es muy lúcido, pero porque meternos en lo fetal sería un escalón más. Lo que yo digo es que lo no fetal, para hacer un corte, esos brazos que se extienden buscando tocar algo, ustedes saben que hay un ejemplo que da nuestro querido autor en otro texto que no sé si ustedes lo leyeron, donde él habla de un ejemplo biológico de cómo el otro puede permitirse cambiar una orientación destructiva por una orientación placentera, ¿no? Y da el ejemplo del delfín. Los domadores de delfín empiezan a aprender poniéndole el brazo en la boca. Y el delfín, en lugar de morder, cierra la boca y lo empuja con la nariz a la mano. La empuja con la nariz. Entonces el domador retira la mano y el pescado da una vuelta y le muestra el vientre, que es la zona más débil que tiene el delfín. Cuando le muestra la panza, el domador pone el puño y lo aprieta un poquito para que el delfín sienta que él podría destruirlo, como el delfín le podía haber comido la mano, pero el domador no lo hace. Y a partir de ahí se da un juego entre el delfín y el... Entonces, él lo toma como para mostrar cómo el acercamiento del otro, cuando el acercamiento del otro implica no tenerle miedo al bebé y al mismo tiempo empujarlo o hacerle cosas hasta un límite en que el bebé sienta seguridad, eso implica una inscripción positiva, sería una identificación primaria activa. Y esto se transmite en una conducta en la vida. Vuelvo atrás y termino. Cierro. Lo que yo quiero decir con esto es que estamos en una crisis importante dentro del psicoanálisis y me parece que estamos en una crisis dentro de la conducción psicoanalítica internacional y también me parece en APA o en APA en particular. Yo digo, cuando nosotros vemos que este tema está desaparecido en APA, no aparece como tema salvo en la presentación que hizo Juan
y Patricia, no aparecieron esos temas. Entonces, estamos yendo a que todos los psicoanálisis son el psicoanálisis, todos los psicoanálisis, todas las psicoterapias son el psicoanálisis, y estamos perdiendo la perspectiva de que la conducta, el cuerpo, los gestos, todo esto que estamos viendo ahora, todo esto deja de ser parte del análisis. El análisis se transforma en una transformación, en el mejor de los casos, de proceso secundario en representación de cosas, en el mejor de los casos. Pero tenemos un corte absoluto por la frecuencia de una vez por semana, entre otras cosas, y porque esto no se estudia. Tenemos una distancia que no enfocamos en lo arcaico. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, lo que yo digo es esto, tenemos que de algún modo pensar en el trabajo, siguiéndolo a él, de la simbolización primaria, como una transformación necesaria para que haya además una facilitación de la simbolización secundaria. Pero no olviden esto. Puede existir simbolización secundaria, puede haber un Edipo culpable sin que nadie, ningún analista advierta la simbolización primaria que no tiene representación, que es el deseo de los padres de matarlo a Edipo, que se expresa en una conducta suicida o en una lógica de la desesperanza de Edipo. Perdonen que me extendí. No, excelente lo que dijiste, Norberto. A mí me parece excelente. Yo creo que estamos, efectivamente, a mí me parece que estamos frente a este tema de una dificultad para conectarnos ya a esta altura, una falta de preparación psicoanalítica para conectarnos con los niveles del trauma preverbal o de lo predípico, digamos, ¿no? El juego de palabras es mucho más atractivo, mucho más simple y más seductor, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Puedo Ahora, lo hacer una pregunta? interesante es que lo primario, acá como lo presenta Rusillón, en la medida en que el vínculo analítico rompe con ese esquema, digamos, narcisista que presenta el paciente, porque ya es más que una defensa, es como una forma casi esquemática de conducirse, ¿no? Hipomaníaco, hablando todo el tiempo de sus temas de ingeniero, ¿no es cierto?, con sus caños y sus juntas, y aislándolo, intentando, repitiendo el trauma, digamos, en la transferencia, el trauma que él había sufrido, o sea, alguien que estaba muy ocupado, pero que evidentemente no tomaba contacto en profundidad con él, ocupado en sus cosas probablemente. Sin embargo, Rusinión entendió que aún dentro de ese lenguaje y aún dentro de la actividad del paciente, estaba esa repetición que era la clave para poder ingresar a la problemática primaria. No lo sí, desechó por ser un paciente, como podríamos decir, que no tenía espesura simbólica ya constituida, ¿no? promiso. Claro, 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 es así. ¿Se acuerdan que hace unas reuniones yo les decía que a mí me parecía que sin el concepto de repetición no había análisis? exacto. El centro del análisis era la repetición. Me parece que esa es la estructura de Freud que es imposible de olvidar, digamos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un instrumento es la repetición, pero la repetición no del Edipo, la repetición de estas huellas némicas, ingobernables que deciden un destino. El destino de Edipo no está marcado por la muerte del padre. Esto es secundario, esto es aprecú. Lo que está marcado es por este deseo de los padres, especialmente del padre, de matarlo. Y esto yo en mis escritos siempre pongo que yo voy a hacer una apelación con respecto a Edipo, al jurado,
para que pasen a declarar como testigos Lazo y Yocasta, para entender por qué el crimen de Edipo. Entonces, lo que yo digo es, este paciente de Roussillon, que vive como vive, que él dice, me cuesta escucharlo, me cuesta entenderlo, tengo que hacer un esfuerzo enorme por entenderlo. No era difícil entender el proceso secundario, lo difícil de entender era lo otro, era lo primario. Ahora yo digo, volviendo a lo que más me interesa a mí, la práctica analítica actual de nosotros está marcada ya, marcada por la una vez por semana. Los pacientes vienen con la idea de una vez por semana. Los analistas estamos dispuestos a atender una vez por semana. Yo mismo, acá la veo Adriana, pero hay otros, Raúl, María Esther, que estudiamos durante 7 años el paciente de una vez por semana, para ver qué es lo que tenía y qué es lo que le faltaba. Y algo que uno siente que le falta es el problema, primero, de la regresión. Él lo tenía 4 veces por semana. Yo no digo que haya que atender 4 veces por semana. Digo que el concepto de regresión se ha evaporado en el psicoanálisis actual de APA. No existe más. Díganme algún material, perdón, no estuve en el de Adriana, que escuché los comentarios y te felicito ahora personalmente, o en el de Beatriz el otro día. Este, digo, uno piensa, ¿dónde quedó el concepto de regresión? ¿Dónde quedó la posibilidad de que el individuo regrese y active zonas del aparato psíquico que no están representadas? Primer lugar. Segundo lugar, eso tiene que ver con la transferencia. Otro gran desaparecido en el psicoanálisis de APA. Prácticamente no se habla de transferencia. Todo se reduce a una traducción del proceso secundario al primario. Y tercero y por último, la contratransferencia existe. Lacan dijo que no. ¿Hay en APA mucha gente que defiende la contratransferencia? Y si no es la contratransferencia, ¿qué es lo que tampoco Freud lo aceptó? Freud, ustedes lo saben, se equivocó en observaciones sobre el amor de transferencia. Se equivocó él y se equivocó el traductor. El traductor tradujo indifferent en alemán, que no sé cómo se pronuncia, por neutralidad. Indifferent es indiferencia. Él le aconsejó a los analistas ser indiferentes al amor de transferencia, en lugar de pedirle que se analizaran para entender qué se estaba evocando en él de su propio amor de transferencia en el analista. Esa es la manera de superar un amor de transferencia. Entonces yo digo, esto que le pasó a este paciente, nos pasó de alguna manera en todos nosotros. En todos nosotros, como dice Winnicott, no hubo solo una madre suficientemente buena, hubo una madre suficientemente mala. O sea, hubo zonas de nuestro aparato que no llegaron a la simbolización primaria. Entonces, todas esas zonas son tomadas, y este es el gran descubrimiento de Freud de la segunda teoría de las pulsiones, llegaron a ser tomadas por una compulsión a la repetición del trauma, porque todo esto que hablamos es trauma. Y esta compulsión a la repetición del trauma hace que una vida sea solo lógica de la desesperanza. Más aún, le diría, cuando esta lógica de la desesperanza, la compulsión a la repetición, se cansa, diríamos, de repetirla una y otra vez para que alguien la agarre, aparece la lógica de la indiferencia. Y según Green, el último recurso que le queda al hombre, cuando viene la lógica de la indiferencia, es salir de la lógica de la indiferencia por la lógica de la pasión. Es el acto pasional. El acto pasional grita por algún tipo de escena representativa. Perdón, Bueno, es una manera de releer también
el drama edípico, ¿no? Esto que acabas de decir, Norberto. Sí, Podemos pensar que Edipo pone en acto lo que no puede llegar a representar porque es preverbal e irrepresentable, lo cual le da a los actores del drama de Sófocles una nueva estatura, digamos, comenzando por la Esfinge, ese misterioso personaje que en la trama, ¿no?, de la historia aparece, ¿no?, está bien, ¿no?, y que es interpretado a la manera lacaniana, digamos. Es decir, bueno, la esfinge es el monstruo que tiene atemorizados a todos, como nos atemoriza a veces el encuentro con lo irrepresentable, ¿no? Con lo siniestro adentro nuestro, tanto en el paciente como en el analista. Y de alguna manera podemos pensar que la esfinge es una especie de analista sin duda. y que su acertijo, en realidad, eh, Edipo lo responde en lo manifiesto, ¿no? Las cuatro patas, las tres patas, ¿no? Las dos patas y las tres patas, dice es el hombre, y bueno, y ahí mata la escucha analítica, porque lo que podemos pensar es que ese acertijo de la esfinge se refiere justamente, algo así como que trata de llevar a Edipo a pensar en la trama del tiempo, es decir, a llevarlo a recuperar ese trauma perdido. Hay un segundo analista en el drama edípico, que es Tiresias. Tiresias, que a partir de su contratransferencia, bueno, sería muy largo aquí hablar de la historia de Tiresias, pero Tiresias también tiene su propio trauma por el que queda ciego, como Edipo luego, ¿no? Es muy interesante eso. Tiresias tiene miedo, él sabe, él interpreta lo preverbal no representado, pero tiene mucho miedo, le aconseja, mejor no saber, le dice, ¿no? Mejor no saber. Lo Mejor no, mismo que le dice Yocasta. claro, Sí. Exactamente, Yocasta. mejor no investiguemos No ahí, ¿no? investigues. Quedémonos en No el manifiesto y pienses. todos tranquilos, ¿no? No Eh, pienses. claro, claro. Así que es muy interesante porque Edipo se escapa de, no me acuerdo la ciudad en Grecia, donde él va finalmente y es adoptado por el rey. Delfos. Ah, ¿cuál es? Delfos puede ser. No, no es Delfos, es otra capital de Grecia, otra ciudad de Grecia, Corinto, donde Corinto. a Corinto, exactamente, Correcto. es Corinto, donde a él lo adoptan, y él se va de Corinto porque se entera del oráculo, de lo que el oráculo ha dicho, entonces tiene miedo de matar a su padre, en realidad es su padre adoptivo, y se va de Corinto, y es allí donde encuentran el cruce de caminos a Layo y lo mata, ¿no? Pues una pelea idiota y lo mata. Es muy interesante la relectura Sí, 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 es muy del interesante. drama edípico a partir de lo que vamos trabajando sobre la compulsión a la repetición y lo irrepresentable. Sí. Yo Norberto, te digo ¿podrías más, muy, explicar muy lo que dijiste de interesante. la lógica de la pasión recién como ¿Cómo? salida? Si podrás explicar lo de la lógica de la pasión como salida de la desesperanza. Sí, ese es un concepto de Green, ¿no? Sí. Green habla de cuatro lógicas: la lógica de la esperanza, de la desesperanza, de la indiferencia y de la pasión. Mi interpretación, bueno, la lógica de la esperanza ustedes lo conocen, es el proceso primario en función del principio del placer. El gran problema, que Green interpreta muy bien, yo también lo interpreté así, es que en un momento dado él se da cuenta que el gobierno anímico no lo hace solo el principio del placer, lo hace el dolor. Entonces cuando lo hace el Principio de dolor se da realidad. cuenta, ¿eh? Principio de realidad.
No, 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 no. La lógica de la esperanza es el principio del placer, que se puede enganchar con el principio de realidad, pero el gobierno es como decía Freud, el principio del placer. Pero lo que es importante y que no se dice muchas veces es que el pasaje a la segunda tópica es producto de que Freud se da cuenta que lo que trató en los sueños, aunque siempre dio indicios de esto, de la lógica de la desesperanza. ¿Saben quién habló de la lógica de la desesperanza sin hablar de la lógica de la desesperanza? Garma. Cuando Galma Mm, encuentra la situación traumática como base de los sueños, en realidad está encontrando la lógica del displacer como fuente de los sueños, ¿no? No, no el proceso primario que lo encubre, el deseo que lo encubre. Este fue un cambio de Galma, me parece fundamental, ¿no? Estando Norberto, Freud vivo, estando Freud vivo. Pero lo que quiero decirles es que cuando el principio del placer, la destrucción, se agota, digo, esto es otro concepto griniano interesante, ¿no? Que es que la compulsión a la repetición para Green no es, o sea, es una fuerza inagotable de traer a luz el trauma, una y otra vez, de manera muy sutil. Por eso digo que son maneras de vivir. Es lo que Lacan, me parece, trae de otra manera como el goce mortífero que lo acompaña a uno sin que uno se dé cuenta hasta matarlo, digamos. Pero no, no es, el goce es en Lacan, digamos. Para Freud, el goce en Lacan es irremediable. Lo más que uno puede hacer es saber qué hacer con el goce, cómo acomodarlo mejor en su vida. Eso es Lacan. Ahí es donde yo me diferencio totalmente de Lacan porque digo, hay más para hacer. Hay darle representación a lo que él denomina como lo irrepresentable. mm, Él le da esa categoría a lo real. Y con lo Bueno, real no se puede hacer nada. Pero yo digo, contra lo real, uno lo que puede hacer es ver lo que preguntaba recién Ricardo, que en algún momento último hay una lógica de la pasión, dice Green. La pasión, la pulsión, estalla, pidiendo un mensaje. Y ahí es donde uno puede coronar el acto como un lugar donde uno, a pesar de las dificultades culturales que tiene, uno puede entender a un asesino. O sea, la criminalidad, Bailey lo estudió perfectamente esto, la criminalidad tiene que ver con una escenificación de lo que era irrepresentable, que porque no pudo ser representado antes, encuentra la manera de descargarse en un acto a veces irremediable. O el suicidio. Si ustedes piensan, esto de lo llamado irrepresentable, digo llamado porque yo digo que lo irrepresentable puede ser representable. Dependerá, y esto nos queda un capítulo para desarrollar, de la contratransferencia del analista. Y acá hay muchas cosas interesantes para pensar. Los estudios de telepatía de Freud, que fueron censurados por Jones y su grupo más intelectual, que no le dejaron a Freud seguir investigando por el lado de, entre comillas, las ciencias ocultas, ¿no? La telepatía, avanzar más sobre la hipnosis. Pero esto que hunde el pensamiento de uno con el pensamiento del otro, que tenemos miles de ejemplos, es la contratransferencia. claro. No es solo lo que el paciente proyecta en uno, es lo que en uno quedó como significantes formales, dirían Sier, o diría Roussillon. Estos significantes formales se ponen en marcha en uno y aparecen eh, como, como roturas del encuadre, ¿no? Roturas del encuadre. Por ahí, darle un beso a un paciente en un momento dado por distintas circunstancias dramáticas, o
o tomar un café con él, supongamos. Estoy diciendo cualquier cosa. Digo, pero en esas cosas, en lugar de catalogarlas como acting out del analista, habría que pensarlas más, si no son maneras de encuentro con el otro que le permitan a la simbolización, a las trazas némicas, no me acuerdo la tercera palabra, las trazas némicas que Freud describía pasen a ser simbolización primaria. Y de ahí el camino transformacional a la representación secundaria. Pero yo digo, ¿cómo podemos hacer en nuestra práctica de hoy que nos condena a trabajar, que no es bueno para APA que nos define así, porque ahí no tenemos muchas diferencias con las otras categorías psicoterapéuticas? ¿Cómo mantener la transferencia y la contratransferencia? ¿Cómo revelarnos ante la idea que nosotros tengamos que resolver solamente conflictos entre proceso primario y secundario? Eso es lo que perdón, Bueno, Dale, dale. es importante puedo, no, que perdón, perdón, Juan, la manito mía está hace mucho, esta disculpa. manito como la de Roussillon. Sí. Después La mano sigue, de después Rusiñol. sigue la mía. Está. No, siguiendo esto que vos planteás, yo pregunto, ¿no? Es decir, ¿por qué en APA es tan difícil? Nosotros lo que trabajamos, y a partir de Freud, es tomando del proyecto la vivencia de satisfacción, que eso no, digamos, no está en APA. O sea, el proyecto no se plantea en APA, si puede, como Freud no lo, digamos, no lo publicó en vida, ya no existe, pero ese trabajo de Freud es muy importante para este cambio de paradigma que vos decís, en el sentido de que cuando aparece el acto, digamos, de un paciente o la repetición de un paciente en sesión, no es resistencia, sino, como vos lo planteaste y nos hiciste subrayar en el acta de Adrián, el hecho de que se repite para que nosotros le demos otra significación. Es como, por ejemplo, en el colegio, hoy en día, los chicos, digamos que bueno, que repiten, que agreden, se los interpreta o le dicen hay que poner límites, pero en realidad, antes de poner límites, hay que poder entender qué es lo que el chico está tratando de dar mensajes. Porque si nosotros vamos a limitar algo, tenemos que saber qué estamos limitando, porque si no, estamos limitando la pulsión de las personas, es decir, lo que quieren poder decir, no lo que les dicen que están diciendo. O sea, por eso digo, bueno, en APA los seminarios libres tienen que existir, y yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor dar algunas pautas de qué, sobre todo de Freud, habría que leer para poder entender, digamos, la clínica contemporánea, para poder entender esa, es decir, eso primario que nosotros no estamos trabajando. No Bueno, sé, yo es te voy a una decir pregunta. algo, yo les voy a Bueno, decir lo que pienso. sí, Ahora te doy, Juan, pero yo pienso que muchos de los análisis se agotan hoy en día, con una vez por semana. Se agotan porque se agota el trabajo de elaborar secundariamente lo primario. O sea, transformar el lenguaje, el conflicto en un lenguaje simbólico. Eso se agota. Eh, el análisis llega a su final, la alta de análisis, que es otro de los temas que desapareció del análisis, de APA por lo menos, ¿no? No se habla de cuándo se termina un análisis. El análisis se termina cuando se va el paciente, o cuando un analista lo deja, lo que sea. Pero digo, si uno no analiza lo que decía Juan, lo que decía Raúl, lo que estamos hablando ahora, el análisis no termina.
el análisis se va inconcluso, con un paciente que sigue repitiendo de manera sutil lo que los analistas lacanianos llaman el goce, que en realidad es ahí no nos metemos, ahí termina nuestra acción. Tenemos que ayudarlos a que aprendan a saber qué hacer con el síntoma, con el goce. Eso no es Pero ahí es análisis. donde le dan, ahí es Perdona, donde Juan me aparece había el pedido. poder del otro. No, Estela. Si nos volvemos Sí, no, tiresias. yo lo que quería comentar y después hacerle una pregunta a Juan. Yo me quedé pensando en relación a la historia de este paciente de violencia y maltrato, lo que toma el paciente en su yo de las identificaciones, porque él se identifica con el aspecto más favorable o positivo de ese padre, con la invención. Es inventor como el papá. El afecto por amor, diría yo, se identifica con la parte de ser un inventor. No se identificó con el maltrato, la violencia, o sea, no era un señor que era golpeador ni violento, o en todo caso habrá sido sobre sí mismo. Me pareció interesante esto, el tema de las identificaciones, y después yo diría como tal vez una lectura a posteriori, cuando inicia el paciente su tratamiento, que el analista no entiende lo que va o va intentando comprender el material que va trayendo el paciente, si no sería a posteriori una resignificación de lo que él vivía con su familia en la mesa, todo lo que no se entendía, lo que él no entendía como niño de la violencia, del maltrato, de los insultos, de la falta de comida, ¿no? Como que se podría hacer una lectura después de decir, bueno, esta parte del inicio del tratamiento tal vez no la entendía el analista porque el paciente estaba actuando en esa escena lo que él vivió pasivamente. Y después, Juan, te pregunto, en el trabajo hay un parrafito que dice, puntos suspensivos, en forma de significante formal, por Gelí, que descubren distintas cadenas asociativas. Por Gelí no lo encuentro qué significa. No te entendí bien. En el trabajo hay Sí, sí. una palabra que está escrita en Por Zulí. itálica, por Gelí, es Pordjelli, ¿Qué página, pero no sé Estela? qué Perdón. significa, ¿eh? Sí. Dice, En qué Leclerc parte? destaca en su paciente la presencia de lo que él llama la letra, en forma de significante verbal por Gelí, que él descubre en diversas cadenas asociativas de su paciente. Pero no sé qué significa eso, ¿Qué porque lo estoy página, buscando y no lo Estela? encuentro. ¿Qué Sí, Me ¿en pones, qué página? Sí. Ya te como digo. dirían los franceses, tu me poses un col. Es decir, no sé bien, yo tampoco. Deletrea No, pero esa, acá. a ver. Prdjelli. ¿Qué Está en página, la perdón? página 56 del trabajo. Ah, sí. No tengo idea, no. Po, ¿Pero po, qué es lo que vos no entendés, Estela? ¿qué quiere decir la Significa, palabra? Ah, ¿qué quiere decir la claro, palabra? Ah, sí, sí, yo también, sí, es cierto. Sí, sí. no sé qué significa. Sí, que dice Leclerc destaca en Sí, su paciente la presencia de lo que él llama la letra, en y forma del después sigue. significante verbal port jeli. Sí, es Orgelí. cierto. No.
No tengo idea. Bueno, ¿Le preguntaron al chat ya? ¿Le preguntaron al chat? me Sí, yo le pregunto si no pregunté, hay un pero no me error, responde. si no hay un error de ortografía. O de traducción, sí. No, de Claro, traducción porque sería la Ah, la transcripción de palabra la palabra en en francés. francés, Sí. claro. pero me atrevo a decir que esa palabra no existe en francés. Claro. Eso me hace pensar en que existiera algún error En el texto original. en la ortografía de la palabra. Es decir, Sí. sí. Bueno, ¿Y cómo se dice significante verbal? Acabo de fijarme en el diccionario En francés. francés-español y no tiene traducción. ah, Entonces es una ¿Podría ser un neologismo sin que se aclare? A mí me Neologismo suena al a paciente. pote de gelatina, ¿no? Ah, lo Pero, maleable. ¿eh? Tal vez en relación al objeto maleable, me suena a eso. O endeble. Pero ahí sería un pot, en francés un pot es Pote. un frasco, un pot, P-O-T, jelly es en inglés, es la gelatina, sí, ¿no? sí, ok. Bueno, Pero Bueno, me la próxima vez veo si tengo una respuesta, pero así me desconcierta, ¿no? bueno. Pero bueno, eso eran mis comentarios del material, el tema de las identificaciones. Yo Sí, quería volver, obviamente las había identificaciones levantado la que manito, o no la levanté, qué sé yo, soy grosero. En relación a lo que decía Norberto de APA, muy breve, yo creo que lo que necesitamos en APA es volver a los grandes temas del psicoanálisis. Creo que este seminario es una demostración palmaria, digamos, de la capacidad de desarrollo elaborativo que hay en APA. No tenemos una capacidad enorme de desarrollo elaborativo y creo que hay que volcar todo eso y volver a los grandes temas del psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo los grandes temas del psicoanálisis del siglo XXI. sí, yo Este, estoy de acuerdo, Juan, totalmente. Por ejemplo, vimos autores franceses, ingleses, americanos. La próxima vamos a ver a Tackett de Londres. mm, Y van a ver ustedes cómo de cualquier manera son interesantes las cosas que plantean. O sea, uno puede aprender. Yo aprendo de esto que estoy leyendo. O sea, me aclaran cosas. Me queda todavía un punto que no, que probablemente veamos el cuatrimestre que viene, que es el problema de la contratransferencia, ¿no? Me parece que el psicoanálisis contemporáneo tiene que preguntarse qué es contratransferencia, pero no tomarlo solamente a Racker o con todo lo valioso que fue Racker, o Luisa Ortubey o Paula Heyman, sino Racker en el psicoanálisis contemporáneo, la contratransferencia en el psicoanálisis contemporáneo, porque si no, lo que nos queda por mover no es solo el, lo arcaico, digamos, ¿no? Que nos estamos ocupando en el mundo bastante de esto, aunque no nos ocupemos en APA. Aunque en APA Clara Sheinman se está ocupando de esto arcaico de alguna manera, ¿no? Pero lo que yo digo que nos falta ocuparnos es la persona y la función analítica ampliada. Ampliada quiere decir que no es solo el asociar y el interpretar en atención flotante, hay algo más. Hay algo más que supone, como yo digo en mi texto, yo tengo un texto que se llama La persona analítica y la función analítica ampliada, que implica algo de la persona del analista, de la realidad de la persona del analista, y algo que tiene que ver con el inconsciente no analizado. Quiero decir, que toque el paciente
toca el paciente con lo arcaico, algo que tampoco en uno ha sido analizado. Hay un inconsciente, para mí, ¿no? Como bruto en el psicoanalista. Este es el que se tiene que poner en marcha. Y muchas veces se pone en marcha con una aparente transgresión, me aburro. Pero ese aburrimiento está hablando de algo en lo cual yo me aburrí. No solo mi paciente me aburre, yo me aburrí, ¿no? Le doy un ejemplo personal. Yo cuando era chico, tenía un dolor de cabeza. Yo iba al colegio a la tarde, ¿no? Y a la mañana dormía toda la mañana porque leía toda la noche. Cuando tenía 6 7 años. Mi madre me preparaba queso y batata, me acuerdo, y vasos de leche, y yo leía desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días. Y, y después dormía hasta las 12 e iba al colegio a las 2 de la tarde. Cuando volvía a las 5 entraba el sol en un pasillo que había en mi casa, entraba el sol y a mí me agarraba todos los días un dolor de cabeza de 5 a 7 todos los días. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba al médico y el médico me decía, me revisaba y me decía, no tenés nada. Yo le decía, sí, pero el dolor de cabeza lo tengo, le decía el médico. O sea, vos decís que no tengo nada, pero yo tengo dolor de cabeza. Digo, ese dolor de cabeza en el fondo era algo no representado. Algo que en todo el acomodamiento, porque yo era un muy buen alumno, era un pibe bueno, yo qué sé, muy lector, pero digo, ese tipo de cosas, por ahí en un análisis no se movilizan, pero con un paciente sí. Y eso tiene que ser utilizado. Si ustedes piensan, la cantidad de cosas que se le ocurren en una sesión de análisis son enormes. Ahora, ¿cómo uno va desechando esto no, esto no, esto no? Y se queda con la interpretación del conflicto. Está bien, es una tarea psicoterapéutica que hacemos todos, yo también la hago. Pero hay un momento donde el análisis ahí se agota, porque tiene mucho de un aprendizaje, yo que sé. Entonces, es el momento donde uno tiene que dar lugar a algo que Freud quiso explorar. Freud era un amante del estudio de la telepatía, que provenían de su trabajo, o sea, como analista. Yo me acuerdo esto de los sueños que ustedes decían, de que un sueño de un analista podía explicar el sueño. Esto apareció acá en Argentina con Luis Rajoski. Luis Rajoski tiene un sueño de dos, un trabajo famoso en el mundo, ¿eh? Porque cuenta el sueño de un paciente y a la noche él sueña la respuesta al sueño del paciente. Entonces, algo de esto pasa, pero es algo que todavía, o sea, la mancha de Freud sobre que la contratransferencia era un peligro. Y encima de esto, porque Freud después lo cambia, porque construcciones en psicoanálisis es una reinvención de la contratransferencia en Freud, pero Lacan, el sello de Lacan, de que la única resistencia es la contratransferencia del analista, nos quedó, nos dejó afuera del trabajo sobre eso. Y otra de las cosas que no tenemos, me parece, Napa, es material clínico. Todo esto me parece explicado muy racionalmente por la confidencialidad. Como hay confidencialidad, pero tendríamos que tener más material clínico donde ver, como en este caso, o como en otros casos, ver cómo se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja la transferencia, la contratransferencia. En fin. Bueno, de siempre se ha utilizado material clínico desfigurando ciertos datos que pueden identificar al paciente
o que el paciente se identifique, hay como una especie de frilosidad exagerada, me parece, en relación Exagerado, muy bien. a esto, y además está lo que se llama, bueno, en última instancia, el secreto compartido, que en términos legales es lo que nos une, por ejemplo, en un hospital, a todo un equipo está ligado por el secreto compartido, es decir, que todos ellos tienen que guardar secreto de O sea, los el secreto datos. profesional. El secreto profesional compartido, es decir, ya no es un profesional, sino es todo un equipo. En el caso de una institución, si no volvemos a la época de la Inquisición, que no se podían hacer disecciones de cadáveres, digamos, Exactamente, exactamente, Juan. Creo que es algo así. Sí, es un malentendido del secreto profesional, es lo que sucede en APA, estoy de acuerdo, ¿eh? sí, 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 Porque es obligación de todos nosotros mantener el secreto. Y estas no son, las presentaciones no son públicas. No solo no son públicas, que uno las deforma. Pero no importa la deformación, lo que importa es que vos presentes material clínico, que veas incluso Exactamente. cómo armás una sesión. Pero no, eso tampoco. Eh, Porque cuando vos armás una sesión, independientemente de la realidad de la sesión, das a conocer cómo entendés el psicoanálisis. claro. Claro. Exactamente. No importa la materialidad de, ¿cómo armás una sesión? ¿Cómo interpretás la contratransferencia? ¿Cómo interpretás la transferencia? ¿Por qué no la interpretaste? Todo esto aparece en un material. Pero bueno, hay una persecución de que te pueden hacer un juicio y APA puede perder el edificio. Yo fui director de la revista de APA, fui director del International Journal para América Latina 8 años. Nunca tuve un problema con material clínico, más aún. El journal me pedía siempre para América Latina material clínico. Bueno, hubo un problema en Estados Unidos con una paciente, lo que sé, y bueno, de ahí se extendió, supongo. Bueno, en Estados Unidos está lo que conocemos, ¿no? De la industria del juicio, están. Ya, Es una situación muy, muy complicada, ¿no? Porque por cualquier cosa están los abogados pendientes de lo que pueden hacer para hacer un juicio, ¿no? Incluso Ujú. bueno, lo que tiene de bueno en Estados Unidos ser abogado es que ganás una barbaridad. hace eso es cierto. Y Ayer me andar contaba interno un y todo, paciente de transferencia. una multinacional que los abogados que consultan cobran $2.000 los 30 minutos Claro. Qué locura. por teléfono o por Zoom, yo qué sé. 30 minutos, $2.000. Tendríamos Bueno, que trabajar solamente un día acá nosotros para ganar, si queremos Media ganar. hora. Bueno, Kember decía que uno tenía que preservarse, el primero que se tenía que preservar era el médico, ¿no? Con su Sí. seguro médico, porque sobre todo con pacientes graves. eh, no, pero esa es otra el cosa, Estela. primero Con que pacientes tenía, graves, uno tiene que tener un seguro porque, bueno, te por pueden hacer. supuesto, pero Esto es distinto, esto era lo que él le decía cuando empezaban los residentes, ¿no? Como parte de la enseñanza, que lo primero que se tenían que cuidar eran ellos. Pero además yo quería agregar algo. Hace un momento vos diste una definición de Winnicott, de la madre suficientemente buena, Norberto. A mí me resultó también interesante la definición que da Roussillon de la comprensión de este vínculo. Él dice que la madre tiene que ser suficientemente adaptable y transformable para Exacto, ajustarse a las necesidades psíquicas del bebé. exacto. Y que cuando esto fracasa,
el bebé se retrae en relación a este paciente, dice, se retrae su búnker interno como manera de protegerse del encuentro con el objeto, con el cual no hay posibilidades de intercambiar, ¿no? Me pareció una definición, eh, no sé si más variable, pero interesante. Bueno, el objeto se Excelente tiene que adaptar definición. tiene que entender el mensaje y dar una respuesta apropiada. Está en Freud en el proyecto. Sí. Sí, sí. Porque Lo que Freud pasa no es era que, intersubjetivista, pero tenía muy en cuenta el por supuesto, por intersubjetivismo, ¿no? supuesto. Eso es lo que yo digo, que Freud, por más que diga que es viejo, tiene todas las posibilidades de Claro, transformación de su texto. Sus textos son transformables, maleables. exacto. Y no hay ningún otro autor que tenga la maleabilidad y la trascendencia, me parece que tiene la obra de Freud. Ahora, para terminar, otra cosa que queda cada vez más claro es que no se puede seguir negando más la presencia, la importancia del objeto externo. El objeto no es solo la proyección de las pulsiones de uno. El objeto tiene pulsiones y actúa por sus pulsiones. O sea, Claro. Exacto. Layo y Yocasta no eran una proyección de Edipo solamente. Eran Ah, además tipos con pulsiones jodidas, ¿no? Bueno, Norberto, Norberto, de David confirmo, Tackett, confirmo la pregunta que se me hizo. Efectivamente, Jelly es un frasco de gelatina, lo que Ah, muy remite al bueno. maleable y el continente, ¿no? El continente como el significante de la gelatina, ¿no? Pot jelly. Ah, eh, gracias. Norberto, de David Tackett, ¿qué trabajo hay que leer? El que escúchenlo, no sé si está escrito, escúchenlo en Aveva, que dio una conferencia, en Aveva no me Ah, acuerdo el nombre, está la el envió link, usted María la ha Teresa. subido. Está La el ¿eh? envió link, ¿cómo? María Teresa. está ¿Está el Perdón, link. dónde? Estela, ¿cuál? No sé. María Teresa le envió Claro, está el link esa conferencia. está el link en el seminario de posgrado, hay que buscarlo. Ah, Sí. bueno, Bueno, hasta el viernes. bien. Chao. Chao, Feliz Norberto. Chao. cumpleaños. Feliz cumple otra Buen vez, día, Norberto. Gracias. Feliz Que siga cumpleaños. teniendo buen día. Lo empecé muy bien, así que gracias. Bueno, felicidades.